Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y hoy voy a conversar con Darío Roldán sobre la Revolución Francesa. Este viernes 14 de julio se cumplió un nuevo aniversario de esta revolución que cambió la historia y la forma de concebir la política en Occidente. Darío Roldán es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella e investigador del CONICET. Realizó sus estudios en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, bajo la dirección de uno de los mayores especialistas en la Revolución Francesa, François Furet. Se especializa en temas de teoría política, historia intelectual y escribió muchísimos libros y artículos. Voy a mencionar dos: Crear la democracia, la Revista Argentina de Ciencias Políticas y el debate en torno de la República Verdadera, y Lecturas de Tocqueville en el 2007. Bienvenido, Darío, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Historiar. Al contrario, gracias a vos y también gracias a la asociación que tuvo la gentileza de invitarme a conversar sobre la revolución para este podcast. Bueno, tenés que hablar de un tema inmenso y al mismo tiempo fascinante, que es la Revolución Francesa. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es: ¿cómo comenzar a adentrarse en esta historia de la Revolución Francesa? ¿Qué es la Revolución Francesa para vos? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Cuáles serían las claves de lectura para pensar este tema? Como vos decís, efectivamente es un tema complicado, es un tema muy complejo, pero si yo tuviera que decir algo contundente, diría que una de las primeras formas de aproximarse al sentido de la Revolución Francesa es pensarla, para retomar una expresión de los reaccionarios, es decir, todos aquellos que se opusieron a la Revolución Francesa. Diría que la revolución podría ser entendida como una insolencia. La palabra insolencia requiere alguna explicación. Los reaccionarios calificaban la revolución en el fondo de dos maneras: como una insolencia, pero también como un castigo de Dios. La insolencia está relacionada con el hecho de que por primera vez había habido un grupo de personas que habían decidido hacer algo extraordinariamente novedoso, es decir, quebrar la línea del tiempo, quebrar y hacer que todo lo que había existido previamente dejara de existir. Es, como se ve, una idea muy fuerte y que no solamente caracteriza a la Revolución Francesa, sino que va a caracterizar prácticamente a todas las revoluciones que van a producirse después de la Revolución Francesa. Es decir, podríamos asociar a la Revolución Francesa con esta voluntad de disociar el presente del pasado y al mismo tiempo crear las condiciones para que ese presente construyera un futuro, llamémosle, mejor, ¿sí? En ese sentido, creo que podríamos considerar a la revolución como un hecho no solamente inédito,
porque se podría comparar la Revolución Francesa con la Revolución Norteamericana, que de hecho había ocurrido algunos años antes. Se podría comparar la Revolución Francesa con la Revolución Inglesa de 1688, pero el punto sería que esa Revolución Francesa tiene esta dimensión inédita que tiene que ver con... La palabra insolencia me parece que es buena porque juega, por así decir, con el tiempo, siendo que el tiempo no es de los humanos. Y esta insolencia que me parece efectivamente una palabra interesantísima para pensar este momento clave, comienza en 1789, esta ruptura también en el tiempo, ¿no? Siempre hay un problema cuando hablamos, bueno, siempre en toda historia, pero también en la historia de las revoluciones, que es el problema de los orígenes. ¿Vos lo ves 1789 o no hay duda de que es el comienzo de la revolución? Es muy probable que uno pueda afirmar que efectivamente, aunque más no sea en términos cronológicos, la Revolución Francesa tiene un punto de partida. Hay un artículo muy conocido de Roudet, de hace muchos años, que se preocupaba por contestar esta pregunta acerca de, bueno, ¿de dónde viene la Revolución Francesa? Entonces, el argumento era el siguiente. Durante mucho tiempo y durante el antiguo régimen hubo muchos episodios de rebeliones, ¿sí? Digámoslo así, ataques a los lugares en donde se almacenaban los granos, se almacenaban los títulos de los señores, etc. Sin embargo, la Revolución Francesa es algo radicalmente distinto. Ahora, esa revolución, bueno, los historiadores tenemos una suerte de casi de obligación de, en cierto sentido, fechar las cosas, ponerlas en algún lado, y es obviamente 1789 es el año en el que uno puede decir que hay una serie de condiciones que no presagiaban lo que después fue la Revolución Francesa, pero sí presagiaban la necesidad considerada tanto por la nobleza como por la monarquía de introducir alguna reforma a las condiciones en las que se ejercía el poder monárquico en Francia. Eso da lugar a una serie de episodios que todos conocemos con el nombre de la convocatoria a los Estados Generales. Ahora, la convocatoria a los Estados Generales es el inicio de un proceso y yo querría insistir sobre esta idea. Es un proceso de cuyas ulterioridades nadie estaba consciente. Ese proceso debió haber sido un proceso de reforma de la monarquía. De hecho, la convocatoria de los Estados Generales era una prerrogativa del rey, en este caso de Luis XVI, pero, como probablemente también alguien pueda recordar, esa convocatoria a los Estados Generales, si bien formaba parte de la tradición de la monarquía francesa, no se había convocado durante el siglo XVIII ni se había convocado durante el siglo XVII. O sea, la última vez que se había convocado había sido en 1615. O sea, esto para decir la excepcionalidad de la crisis que estaba viviendo lo que después fue llamado el antiguo régimen y que podríamos señalar como el punto de partida. Por lo tanto, un punto de partida, 1789, relacionado con la convocatoria de los Estados Generales, que en sí misma, como convocatoria de esos Estados Generales, hacía casi 2 siglos que no se había convocado.
Por lo tanto, se trataba de una crisis de una enorme envergadura. ¿Y cuál era el rol de los estados generales? ¿Qué funciones tenía? ¿Por qué era relevante esta convocatoria? Los estados generales habían sido pensados como una reunión de lo que podríamos llamar una imagen de la sociedad, no solamente de la sociedad francesa, sino de todas las sociedades, llamémosle así, bien estructuradas. Es decir, todas las sociedades, según un viejo teórico del mundo medieval, Adalberón de Laon, toda sociedad bien constituida se dividía en tres partes, ¿sí? En primer lugar, la nobleza; en segundo lugar, el clero; y en tercer lugar, el pueblo. Dicho de otra manera, en su forma primigenia, los estados generales eran la reunión de los guerreros, en segundo lugar del clero, y en tercer lugar de los laboradores, es decir, aquellos que hacían posible con su trabajo que los religiosos oraran y que los guerreros guerrearan. Todo eso tenía un pináculo, digamos así, que era lo que le daba orden a toda la sociedad, que era la monarquía. En los distintos países europeos, la convocatoria a las distintas formas de estados generales se habían realizado según la historia de cada uno de los países. En Francia, los estados generales se convocaron, como digo, por última vez, los primeros años del siglo XVII, pero durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII no habían sido convocados. Por una razón relativamente simple, y es que desde mediados del siglo XVII hasta mediados o fines del siglo XVIII se había, por así decir, producido una modificación del vínculo entre la monarquía y la sociedad francesa, pero sobre todo la monarquía francesa, que había iniciado el siglo XVII como una monarquía muy débil, a tal punto que Enrique IV había sido asesinado a principios del siglo XVII, esa monarquía que había sido muy débil a principios del siglo XVII había llegado a un punto de centralización y de control de la sociedad por parte de la monarquía, que es lo que conocemos con el nombre de monarquía absoluta. Entonces, pensar la Revolución Francesa saliendo del esquema de la insolencia, digamos así, es también asomarse a la crisis política de esa monarquía que se conoce con el nombre de monarquía absoluta, pero que los contemporáneos, y sobre todo los contemporáneos más liberales, por así decir, llamaban la monarquía administrativa. Y el nombre de monarquía administrativa, en rigor, es mucho mejor que el de monarquía absoluta. Pero bueno, lo cierto es que esos estados generales, que habían sido pensados como una reunión para expresar las quejas o la evolución de la sociedad, no habían sido convocados prácticamente desde el momento en el que los Borbones habían llegado al trono en Francia. Y ahí la gran insolencia, o lo que daría comienzo a la revolución, es que en esos estados generales el tercer estado se asume como representante de todo, como sinónimo de la nación francesa. Así es. Hay un texto que es extraordinariamente interesante, que es el texto de Sieyès, de qué es el tercer estado, que es producido durante los primeros meses de 1789, que precisamente impugna toda la idea de la sociedad del antiguo régimen.
Es decir, el argumento de Sieyès es un argumento que podríamos decir así, podríamos resumirlo diciendo basta de privilegios. De hecho, Sieyès había escrito un libro, un panfleto en realidad, anterior al que es el tercer estado, que se llamó justamente el ensayo sobre los privilegios. En el fondo, la idea de Sieyès, compartida por muchos, llamémosle ilustrados en ese momento, era un combate contra los privilegios, es decir, un combate en contra de la idea de que hay leyes específicas para distintos grupos. ¿Sí? Y por lo tanto, a eso que Sieyès llamaba la impugnación a los privilegios le había correspondido un nombre, ¿sí? Que es la idea de la nación. Ahora, la idea de la nación, que ya era una palabra muy frecuente, es revalorizada por Sieyès y es al mismo tiempo resemantizada, por así decir. Entonces, para Sieyès, la nación está constituida por individuos iguales que tienen la misma representación. Esa es la definición de Sieyès. Ahora, hay un punto que es muy importante, porque cuando Sieyès define a la nación como una sociedad de iguales con la misma representación, ¿sí? Lo que está diciendo en realidad es, lo que está construyendo, podríamos decir así, es una fórmula que en sus implicancias demuele radicalmente todo lo que se conoce hoy con el nombre de antiguo régimen. Si uno tuviera que señalar cuál es el fundamento de ese antiguo régimen, es precisamente la idea de la desigualdad social y la idea del privilegio. Por lo tanto, lo que está haciendo Sieyès, aun cuando está en el primer momento de la Revolución Francesa, es dando el tono de la, llamémosle así, una suerte de virulencia, porque ya no se trata, y desde el principio, por lo menos para Sieyès, no se trata simplemente, para decirlo rápido, de construir una monarquía a la inglesa. ¿Sí? Se trata de construir una sociedad que sea capaz de abolir el pasado en nombre del futuro. Bueno, y ahí ya se empieza a problematizar, a complicar, ¿no? Esta idea de la revolución como proceso también, porque entramos de lleno en una revolución como sinónimo de igualdad. Uh-huh. Y ahí te quería preguntar cuándo terminaría, porque si es terminar con los privilegios, en todo este proceso revolucionario pasan muchas cosas. Uh-huh. Hasta, digamos, la emergencia de un emperador que parecería Napoleón Bonaparte, desde esta misma revolución. Entonces, ¿cómo pensar todo este acontecimiento por etapas, por dinámicas, por problemas, de una manera, digamos, que la puedas relatar brevemente, ¿no? Brevemente. Es complicado, pero A grandes rasgos, podríamos ¿cómo decir, lo pensás? Sí. Lo primero sería poner, al final somos historiadores, lo primero sería poner en orden algunos puntos de referencia, ¿sí? Entonces uno podría decir, no importa qué haya ocurrido ni cómo haya ocurrido, es una especie como de consenso general decir que la Revolución Francesa comienza en 1789 con la convocatoria de los Estados Generales, ahí no hay ningún problema. Todos los historiadores aceptarían, cualquiera sea su ideología, que todo esto empieza con la convocatoria de los Estados Generales. Cuando termina, es más complicado. Pero, digamos, una primera fórmula para asentar
la cronología sería decir que podríamos imaginar que la Revolución Francesa termina, por así decir, con la caída de Napoleón. ¿Sí? ¿Por qué? Por una razón relativamente simple, porque es posible ver a la Revolución Francesa, a todas las consecuencias que se fueron encadenando a lo largo de la Revolución, que terminaron paradójicamente con un régimen político en el cual nadie había pensado al inicio de la Revolución, pero que consolidó durante mucho tiempo, 10 años, una fórmula política y produjo una enorme serie de consecuencias, pero en particular en el derecho. ¿Sí? Napoleón es el periodo de Napoleón, y Napoleón mismo es el introductor del Código Napoleónico, que es la consolidación de una forma jurídica que se convirtió en la fórmula clásica, sobre todo para el derecho francés. Y esto, perdóname, Darío, entonces tenemos una revolución de 1789 a 1814. Exactamente, una revolución desde el 89 al 14. ¿Y en el medio? Bueno, déjame hacer dos pequeños comentarios sobre eso. Podemos considerar 1814 como el fin de la revolución. Podemos considerar el fin de la revolución desde otra perspectiva en la instalación de la Tercera República. La Tercera República en Francia se instala luego de la derrota de los franceses por Alemania en 1875, que es un régimen político republicano y que va a ser el régimen político más estable del siglo XIX y del XX en realidad, porque esa Tercera República va a desaparecer con la invasión alemana en 1940. Ahora, ¿cuál sería el criterio para decir que la revolución termina en 1875? Un criterio simple, y es que la Tercera República parece haber sido el régimen político que logró cerrar, estabilizar todos los problemas que se anudaron durante la revolución. Entonces, uno podría decir, primera fórmula para entender la cronología, del 89 al 14. Segunda, y allí el punto fundamental es, bueno, las consecuencias que se fueron encadenando del proceso revolucionario y que terminan en 1814 con la sanción de una constitución que paradójicamente, después de casi 20 años de revolución, consolida la monarquía constitucional o la monarquía parlamentaria. Segunda fórmula para entender el fin de la revolución, que es la Tercera República consolida un régimen estable en Francia. ¿Por qué no lo consolida la monarquía parlamentaria instalada en 1814? Por una razón simple. La monarquía de 1814 fue reemplazada después de una revolución de 1830 por otra forma de la monarquía que se conoce con el nombre de la monarquía de Julio. Esa monarquía de Julio fue reemplazada por la revolución de 1814 que creó la República en Francia. Y esa monarquía que se consolidó, la Segunda República que se consolidó después de la Revolución de 1848, fue reemplazada por el Imperio. Paradójicamente, el Imperio, cuyo emperador era el sobrino del tío, como se decía en su momento, que es Luis Napoleón. Es Luis Napoleón y es el régimen de Luis Napoleón el que va a ser reemplazado por la Tercera República. Entonces, en el siglo XIX está la monarquía constitucional, la monarquía de Julio,
la Segunda República, el Segundo Imperio y la Tercera República. Ahora, es un punto extraordinariamente interesante porque si uno se fija, esa es la misma sucesión de regímenes políticos que había atravesado el primer período de la Revolución. Para decirlo rápido, la Revolución empieza con una monarquía constitucional, esa monarquía constitucional va a ser reemplazada por la República y esa República va a ser reemplazada por un imperio. Muy bien, cuando ese imperio, el de Luis Napoleón, termina en 1814, vuelve la misma sucesión. La monarquía parlamentaria que se instaura en 1814 va a ser reemplazada por la República en 1848. Esa República va a ser reemplazada por el Segundo Imperio y el Segundo Imperio va a ser reemplazado por la Tercera República. Entonces, dos maneras de entender la cronología. Una, la Revolución Francesa va desde el 89 al 14, si uno está pensando básicamente en la constitución de una forma nueva de un régimen político, la monarquía parlamentaria. La segunda fórmula, que es pensar la revolución en el largo plazo, digamos así, atiende más a la estabilidad del régimen. Está clarísimo. Lo que te quisiera preguntar es, son dos visiones muy claras que das de la revolución, el comienzo y el final. Lo que te quería preguntar es sobre la revolución ya como acontecimiento, estos problemas que vos decís que están, digamos, concentrados en la revolución y que se van a ir resolviendo de distintas maneras o tratando de resolviendo entre comillas de distintas maneras, y que recién con la Tercera República se van a terminar de estabilizar. Pero esto lo hacemos después de la pausa y seguimos conversando sobre la Revolución Francesa con Darío Roldán. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos con Darío Roldán conversando en el podcast de Historiar sobre la Revolución Francesa. Darío, volvamos a la revolución, al acontecimiento revolucionario, 1789. A partir de acá pasan muchísimas cosas. Hay un rey al principio, Luis XVI. Después, unos años después, el rey pierde su cabeza. ¿Cómo podemos pensar la vorágine de la revolución en tan pocos años y sobre todo a partir de uno de los episodios claves que es conocido como el terror? Es una pregunta difícil de contestar o al contrario, difícil de contestar rápidamente, porque en particular sobre la cuestión del terror hay una enorme cantidad de interpretaciones. Pero vamos por partes, como decía un personaje célebre de la literatura fantástica. Los estados generales, para decirlo muy rápido, hacen que una parte de los estados generales se convierta en la representación de la nación, tal como lo había predicho y había batallado por construirlo el propio Sieyès. Y por lo tanto, entonces, a partir de 1789, esos estados generales se convierten en una asamblea. ¿Cuál es la finalidad de la asamblea? Muy simple, hacer una constitución. Eso es un enorme acontecimiento. Hay que decir que el antiguo régimen, fuese donde fuese, no tenía constitución. Las constituciones son un invento imprescindible para reordenar
política e institucionalmente las sociedades que todas ellas atravesaron, según los momentos, un periodo relativamente parecido al de la Revolución Francesa. El primer intento exitoso, y tan exitoso que nunca fue modificado, fue la Constitución de la República Norteamericana. Y eso es un punto esencial, puesto que la primera Constitución de los Estados Unidos interviene prácticamente al mismo tiempo que la Constitución francesa. Y ahí, Darío, bueno, que esta Constitución de los Estados Unidos de 1787, una de las diferencias respecto a la Revolución Francesa sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué es importante esta declaración? Ahí hay varias diferencias. La más importante, la primera diferencia que uno debería marcar es que la Constitución norteamericana es una constitución republicana. No está en el inicio del proceso de la Revolución Francesa la idea de construir una república. Al contrario, al principio, durante el proceso de la Revolución Francesa, la idea esencialmente fue la de reordenar el vínculo entre la monarquía y la nobleza. Es decir, el punto fundamental cuando aparece la revolución, es muchos de los revolucionarios, por así decir, que viendo lo que ocurrió después, eran revolucionarios, digamos así, muy, muy moderados, era hacer una revolución a la inglesa, ¿sí? Ahora, había una dificultad muy grande cuando uno compara la Revolución Francesa con la Revolución Inglesa, y es que la Revolución Francesa tenía como punto de partida, y vuelvo a Sieyès, como punto de partida la igualdad. La Revolución Inglesa de 1688 fue una revolución, llamémosle, aristocrática. La sociedad inglesa no modificó la estructura ni de la propiedad, ni tampoco la estructura de sociedad aristocrática. La Revolución Francesa, desde el principio, constituyó en el centro de sus objetivos la creación de una sociedad igualitaria. Entonces, primer periodo, primer momento, una parte de los Estados Generales se convierte en Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente hace una serie de cosas y casi uno podría decir que hizo casi lo más significativo que parecía posible hacer. ¿Por qué? Esa Asamblea Constituyente hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, modelo de declaración en adelante hasta ahora, ¿sí? En segundo lugar, esa Constitución... ¿Por qué es un modelo de declaración? ¿Por qué es tan importante este documento? Es esencial porque introduce una idea inédita, y es que existe algo que uno podría llamar el hombre. Uno dirá, bueno, sí, ¿de dónde sale esta idea del el hombre? Quisiera señalar que la mejor fórmula para entender qué es el hombre la da otra vez los reaccionarios. De Maistre, como de Bonald, como Lamennais, como muchos de los reaccionarios, impugnaban esta idea del hombre. De Maistre decía: yo conozco franceses, ingleses, italianos, pero nunca he visto al hombre. ¿Cuál es la relevancia de eso? Es una vieja idea, en el fondo, ilustrada, y es que con la expresión el hombre,
los revolucionarios están diciendo, esta declaración de derechos crea derechos para todos los hombres. Sería casi anacrónico introducir aquí la distinción de género, pero bueno, atengámonos al texto y atengámonos al tiempo. Entonces, el punto fundamental es que el hombre, todos los hombres, tienen una serie de derechos. Y eso es una extraordinaria innovación que en parte va a ser reprochada por buena parte de los más lúcidos conservadores, no solamente en Francia, sobre todo en Inglaterra, porque para el antiguo régimen, digámoslo así, el derecho, ¿sí?, no era un conjunto de obligaciones para todos los hombres, sino que el derecho era el resultado de la experiencia social. Y por lo tanto, de Maistre podía decir, yo conozco a ingleses que tienen un derecho que les es propio, conozco a los franceses que tienen derechos y obligaciones que les son propios, lo mismo que los españoles. Y ese derecho de cada una de estas sociedades no puede ser transmitida de una sociedad a la otra, porque el derecho es el producto de esa experiencia y es el producto de esas mismas instituciones y de una suerte de ida y vuelta entre la sociedad y el derecho. La Revolución Francesa, precisamente, lo que hace es quebrar esa idea e introduce una noción fundamental. Todos los hombres tienen los mismos derechos. Es un punto esencial. ¿Por qué? Porque es también una revisión del gran argumento de Montesquieu, según el cual el derecho y los regímenes estaban asociados al tipo de sociedad. Lo que aparece con la Declaración de los Derechos es esta idea: no importa la sociedad, no importa la historia, no importa la construcción de cada uno de los estados o de los regímenes, hay una serie de derechos que son para todos, y todos esos derechos son inviolables. Y son tan inviolables cuanto que el origen de esos derechos es previo a la instauración de la sociedad. Y esto remite a toda una serie de... A la naturaleza. Sí, no solamente a la naturaleza, sino a los grandes teóricos del justnaturalismo, el último de los cuales, o prácticamente el último de los cuales, había sido Rousseau, pero que el padre de la criatura había sido Hobbes. ¿Y cómo se explica que a partir, ahora sí, de los ideales de la revolución y de estos derechos, que son los derechos que ahora llamamos derechos de las democracias modernas, podamos llegar a esto que hablábamos antes, que es el terror, que implica, por los ideales de la revolución, vamos también a suprimir, eliminar a quienes consideramos los enemigos de la revolución? Gran misterio. Uno podría decir, en el proceso de desarrollo de la revolución, ¿sí?, la asamblea se constituye en una asamblea constituyente y al final esa asamblea constituyente sanciona una constitución, cosa bastante evidente. Bueno, no tan evidente porque muchas asambleas en 1791. Digo porque hay muchas asambleas que eran constituyentes y no constituyeron nada. Basta revisar algunas asambleas en la historia argentina. Esa monarquía constitucional le pasó una cosa terrible, y es que tenía como cabeza del régimen, obviamente, al monarca. Ahora,
el monarca no la estaba pasando muy bien y sobre todo no la estaba pasando bien hasta un momento en el que el rey se le ocurre escaparse y sobre todo escaparse y luego ser descubierto. Y eso inicia, como se puede imaginar uno, un proceso del cual finalmente Luis XVI va a terminar en dos partes, ¿sí? Por un lado la cabeza y por el otro lado el cuerpo. Es una gran metáfora eso igual. Entonces, el punto fundamental es que esa monarquía constitucional muy rápido se queda sin rey. Y por lo tanto, hay un pequeño proceso, pero digamos, esa monarquía constitucional deviene en una república. Y aparece entonces la primera república en 1792. Ahora, la monarquía, el rey, inmediatamente contó con una serie de apoyos, ¿sí?, en Europa. Y aquí aparece un punto que es fundamental en este proceso, y es que el pasaje de la monarquía constitucional a la república, que al final se consolida con el magnicidio, da lugar a otro proceso sin el cual es muy difícil entender la dinámica política de la Revolución Francesa, que es la guerra. La Revolución Francesa, desde el inicio de la República, se ve confrontada con la guerra, en principio la guerra de los austríacos y los prusianos, y finalmente va a ser una guerra que va a involucrar al final a los distintos países europeos. Entonces, hay que tener siempre presente que la dinámica de la revolución es una dinámica política en la que es muy fácil observar una radicalización política, pero la capacidad de entender esa dinámica política de radicalización no es ajena a la guerra. No en el sentido más evidente, pero en todo caso no se puede entender lo que ocurre sin tener en cuenta que la revolución coincide con la guerra. Ahora, ahí llegamos al terror. Llegamos al terror. Lleguemos al terror. Lo primero que uno podría decir es que los periodos de mayor exigencia de la guerra son periodos mucho más unitarios. Unitarios quiero decir de mayor unidad de la sociedad. Al contrario, y esto pareciera paradójico, los procesos en donde la guerra se aplaca por momentos son momentos en los que la división interna se hace cada vez mayor. Es el caso, por ejemplo, de la aparición del terror. El terror, cuyo símbolo es Robespierre. Ahora, ahí hay muchas cosas. La primera, ¿cómo interpretar al terror? ¿Sí? Un poco lo que vos sugerías, Gabriel, uno podría decir, ¿cómo es posible que una revolución que se hace en nombre de la libertad, tal como los revolucionarios lo decían, termine cercenando no solamente la libertad, sino cercenando la vida de los opositores? Y los números de aquellos que fueron víctimas del terror son siempre difíciles de constatar, más o menos, pero digamos que son varios miles en un periodo muy corto, que es el momento más álgido del terror, que es el verano de 1794. Entonces, ese periodo generó esta pregunta. Y no solamente generó esa pregunta en el momento de la revolución, fue uno de los grandes debates que atravesaron el siglo XIX y el siglo XX. Quedémonos un segundo sobre el siglo XIX y XX. Pero ahí Darío, porque
para ir concluyendo, y tiene que ver con esto que estás diciendo, estás hablando ya, cuando introducís el siglo XIX y el XX, de los sentidos de la revolución, ¿no? Donde el terror es fundamental ahí. Bueno, sí y no, porque para decirlo rápido, la gran pregunta es ¿cómo se puede instrumentar el terror en nombre de la libertad? Una pregunta más general sería, ¿toda revolución, toda transformación radical de la sociedad implica pasar por un periodo del terror? Los franceses discutieron esto durante el periodo del terror, pero, como digo, todo el siglo XIX fue prisionero de ese debate. Ahora, ese debate reapareció incluso con textos anteriores bajo la forma de la dictadura del proletariado. Basta leer el libro del Estado y la Revolución de Lenin para ver, en ese texto como en tantos otros, que la dictadura del proletariado tiene una justificación muy parecida a la que había tenido el terror. Es decir, no se puede hacer una revolución que transforme la sociedad sin considerar que los enemigos de la revolución van a oponerse a la revolución. Y allí hay un enorme debate. Un enorme debate que implica para algunos el terror es imprescindible, para otros el error es desgraciado, pero es imprescindible pasar por ese periodo para consolidar la revolución. Para otros, finalmente, el terror debe ser evitado. Y allí hay una discusión que es casi, diría, una discusión sin fin. Que es el problema también de la violencia política, ¿no?, en la revolución. Y ya para terminar, ¿cómo hoy, digamos, a más de 200 años de la Revolución Francesa y en esta conmemoración, cuáles son los sentidos para vos que tiene esta experiencia en la actualidad? Bueno, ahí yo debería ser bien escueto en esto, pero yo diría, lo más importante es que, a mi modo de ver, la idea de la revolución, no la francesa, ni la americana, ni la cubana, ni la rusa, la idea misma de la revolución, que surge con la revolución norteamericana y la revolución francesa, es una idea que se terminó. Podríamos decir así, desde el momento de la revolución o de las revoluciones hasta 1789, la revolución, mejor dicho, la idea de la revolución fue el eje vertebrador de nuestro tiempo histórico. Es decir, todas las interpretaciones, y me animaría a decir, el sustrato más significativo del trabajo histórico fue reflexionar acerca de ese ciclo que podríamos llamar revolucionario. Ahora, cuando yo digo que se terminó, lo que quiero decir es que se clausura un modo de hacer política, la idea de la revolución, y sobre todo lo que se clausura es la ilusión revolucionaria. ¿Qué quiero decir cuando digo la ilusión revolucionaria? Lo que quiero decir es que en toda idea de la revolución está implicada la idea del futuro. No hay revolución sino un futuro deseable y un futuro construible cuyas características son pensadas de antemano. Dicho de otro modo, la idea de la revolución es una con la idea de la certeza respecto del futuro. Bueno, esa idea de asociar la revolución con un presente que debe ser destruido y un futuro a construir, bueno, todo eso
le da a la vida de las sociedades una certeza extraordinaria. Entonces, cuando yo digo la idea de la revolución terminó, quiero decir que esa certeza del futuro desapareció junto con la idea de la revolución. Es otra manera de decir, ya no hay más una utopía del futuro escrita. En el fondo, podríamos decir así, que la desaparición de la idea de la revolución nos condena a construir un régimen político condenados a construirlo nosotros mismos, sin saber cómo ese régimen va a ser construido. Con lo que aparece una idea, yo diría, bastante perturbadora. Porque la idea de la revolución, en el fondo, construía un futuro. Nos daba certeza respecto de cómo íbamos a hacer en el futuro. La desaparición de la idea de la revolución nos sume en una suerte de radical incertidumbre. Seremos lo que podamos ser a través de la manera en la que las sociedades van a ir construyendo ese futuro. Ahora, ese futuro está atravesado por la incertidumbre. No solamente por la idea de la incertidumbre, sino que está atravesado por otra idea que aparece junto con la finalización de la idea de la revolución, que es la idea del azar. Nunca, como desde hace algunos años, había aparecido incluso en los historiadores que hacen buena historia política, la idea de que el sentido de la historia, el sentido de la política, está atravesado por el azar. Dicho de otro modo, por lo imprevisible. Ahora, si uno lo piensa bien, en el fondo lo que estoy diciendo es que el fin de la idea de la revolución es concomitante con lo que podríamos llamar, estamos en el fondo condenados a una serie de regímenes políticos que solo pueden ser el resultado de la conversación pública. Es otra manera de decir que es la democracia lo que reemplaza a esa idea de la revolución. Ahora, no de una democracia normativa, sino de una democracia en el sentido de un régimen que sea el resultado del diálogo que los ciudadanos puedan hacer entre sí. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias a ustedes. Y a quienes nos están escuchando, los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar.